Niveles de existencia. Estos niveles determinan o muestran, valga la redundancia, en qué nivel se encuentra un ser, ¿ya?, que está intentando precisamente avanzar, ¿ya? Se supone que el primer nivel de esta existencia, sobre todo la biológica, es parasitaria, es decir, los parásitos es el primer nivel porque estos parásitos se alimentan de la existencia de otro. Sin ir más lejos, el feto, este ser humano que está, ¿cierto?, en la guatita de su mamá, se alimenta de lo que la mamá le entrega. ¿Ya? Desde ese punto de vista es un parásito, la palabra puede ser muy fuerte, pero tenemos esta existencia que depende de la existencia de otro. ¿Ya? En la medida que esta persona o este ser va evolucionando, va subiendo de nivel, aparecen ciertos reflejos. Entonces el bebé reacciona en sus reflejos, ¿cierto?, dentro de la guatita de la mamá, ¿cierto?, de succionar su dedo, y después responde a ciertos estímulos, y estos estímulos son generalmente de sonidos o de caricias, ¿ya? Entonces ya estamos en un nivel superior, a punto ya de nacer. Y cuando nace, ¿ya?, empieza este proceso de estar semiconsciente, recordando, ¿cierto?, que la conciencia es dar cuenta de uno mismo, pero no se establece en el proceso del primer año de vida. Recién, ¿cierto?, llegando a este primer año de vida, cuando el niño se pone de pie, y si usted lo pone frente a un espejo, pasa algo muy parecido que sucede con los animales, ¿ya? Es decir, si usted pone un gatito frente a un espejo, el gato queda mirando el espejo, pienso yo, ¿cierto?, como que parece que viera a otro gato. Y algunos gatos hasta hacen la expresión de querer pelear con ese gato. O sea, no se reconoce a sí mismo. Y este ejercicio o este descubrimiento se hizo con un experimento con chimpancés para tratar de buscar si el chimpancé tenía nivel de conciencia del yo. Y esto yo también lo hice, ¿cierto?, con mi hija, sabiendo un poco de este conocimiento, que ya supuestamente no es un parásito, no funciona a nivel de reflejo, obviamente hay estímulos y respuestas, pero para descubrir la conciencia se hace el siguiente ejercicio. Usted le pinta la nariz a este pequeño, que esto fue lo que hicieron con los chimpancés, ¿cierto?, que le pintaron los dientes, se pone frente al espejo, y si el chimpancé o la persona, en este caso el niño que está frente al espejo, se toca su nariz, está diciendo, tengo algo en mi nariz. Pero si toca el espejo, es una idea de que está pensando que ese es otro niño, no soy yo. Pero cuando empieza a descubrir que tiene su cara pintada, que fue lo que hicieron los chimpancés, levantaron sus dientes y empezaron a limpiar sus dientes frente al espejo, y esto dijo los científicos, oh, el chimpancé tiene conciencia de sí mismo. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre el humano, ¿ya?, y el chimpancé. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que en la formación profesional, sobre todo en la pedagogía, debiéramos considerar que no trabajamos, no interactuamos con parásitos, ¿ya? Es decir, no debiera depender del otro para avanzar en la evolución y avanzar en mis conocimientos. Tengo ambos reflejos, no necesito el estímulo-respuesta, y aquí un ejemplo bien burdo, pero es cuando el estudiante pregunta, profe, ¿esto es con nota? ¿Lo va a evaluar? Y parece que este estudiante necesita un estímulo para responder frente a eso. ¿Por qué? Porque resulta que estando ya consciente, que ojo, se produce más o menos esta idea de el darse cuenta que yo soy algo diferente del otro, no confundir por favor con el apego, porque el apego es necesario en los primeros años de vida de un niño con su mamá, sobre todo con su ambiente familiar, y que la conciencia de nivel superior obviamente viene después. Pero estoy hablando solamente de tomar esta conciencia de que yo estoy aquí y que esta es mi cara y estos son mis ojos, por lo tanto parece que no soy una imitación del otro. Pero si lo llevamos al ambiente escolar, hay muchos niños y niñas, a veces algunos adultos, que esperan que le digan que prácticamente existe, que no necesita que yo le diga todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el nivel que sigue es la autodeterminación. Es decir, yo me autodetermino.
Yo decido dónde voy, yo decido lo que pienso, porque obviamente he superado todos los otros niveles. Y una vez que yo determino, yo pienso que si usted entró a estudiar educación, pedagogía, nadie le dijo, ni entró porque usted es un parásito, ni por reflejo, ni por estímulo-respuesta, sino por una decisión consciente de querer ser profesor, porque se autodeterminó. Según algunos autores, existe un nivel supuestamente último, conocido como iluminación, al cual supuestamente también llegó Jesucristo y Buda, pero sabemos que esos son niveles no comunes para personas, ¿cierto?, que buscan un camino diferente y darle sentido a su existencia, ¿ya? Y yo no voy a entrar en ese nivel porque me considero también un humano que se autodetermina y la iluminación significa otro proceso, otros estándares existenciales, ¿ya? Esto es importante, insisto, porque nosotros deberíamos autodeterminar cómo hacemos nuestras clases y cuáles son los contenidos o conocimientos que debiéramos socializar con nuestros estudiantes, a la vez que también el estudiante debería autodeterminar y autodesarrollarse en común acuerdo con quien se reconoce como profesor. Junto con esto, hay que reconocer o conocer o saber que existen dimensiones humanas que nos permiten interactuar con otros. Dimensión física, dimensión psicológica, dimensión espiritual, dimensión sociocultural. Esto se reconoce, ¿cierto?, como la existencialidad. Y mira qué interesante, porque la educación física, por lo general, enfatiza la dimensión física. Rara vez da un espacio a la dimensión espiritual, lo sociocultural o lo psicológico. No quiero decir, por favor, que haya que subdividir a la persona porque eso es imposible, ¿ya? O sea, constantemente estas 4 dimensiones forman parte de tu existencia. Lo que pasa es que a veces enfatizas una más que otra, producto del diario vivir, pero en pedagogía debiéramos considerarla constantemente, porque la persona no se desprende de su ser espiritual cuando está en una clase. Tampoco se desprende de su dimensión psicológica. Pero si revisamos una clase de educación física tradicional, generalmente está ligada a lo que el cuerpo puede hacer, ¿ya? Y se mide lo que el cuerpo hace, se mide el rendimiento físico, el rendimiento orgánico. No se reconoce la dimensión sociocultural, la cultura propia de ese niño o niña. Debiéramos estar atentos a que estas 4 dimensiones van y vienen constantemente en el fluir del cotidiano vivir de las personas. Si las tengo presentes y trato de equilibrarlas dentro de una acción pedagógica, lo más probable es, ¿cierto?, que tenga un acercamiento más eficiente al desarrollo de la persona en el aspecto de educación que hablamos al principio, como práctica de la libertad. Cuando yo enfatizo demasiado una de estas dimensiones, se puede producir una pequeña enfermedad, ¿ya? Y esto tampoco, o sea, digamos, hay muchos autores, vuelvo a Maturana, que toman en consideración que si tú o ustedes o nosotros enfatizamos una de estas dimensiones, algo va a producir dentro de nuestra existencialidad, algo se va a enfermar, ¿ya? Atentos entonces a tener consideración a estas 4 dimensiones cuando estamos interactuando con los demás, porque nosotros mismos también no podemos desprendernos de alguna de esas cosas cuando estamos haciendo clase. El ambiente, ¿ya?, nosotros llamamos aquí el ambiente matrístico, que está sacado, ¿cierto?, del concepto de cultura matrística de Humberto Maturana. Y esto porque el ser humano, las conductas individuales o sociales que tiene el ser humano, están influenciadas por aspectos biológicos y aspectos culturales. Pero el profesor no puede intervenir, o tal vez no debería intervenir en los aspectos biológicos ni los culturales, hay que reconocerlos. Por ejemplo, cuando un estudiante necesita ir al baño, hay que respetar ese espacio, porque si yo no respeto el aspecto biológico propio de esa circunstancia, lo más probable es que cambie el comportamiento de ese niño o niña. También los aspectos culturales. Hay culturas, hay, digamos, costumbres de las personas que les impiden hacer ciertas cosas, especialmente corporales. Por lo tanto,
Si lo que yo estoy pensando como profesor es producir un comportamiento determinado y yo no podemos intervenir en los aspectos biológicos o culturales, me queda la gran responsabilidad del ambiente. Y el ambiente es la clase. ¿Ya? Y ahí hay que considerar que si el profesor llega a la sala de clases después que los estudiantes, debe aceptar que ese ambiente ya está generado por los estudiantes. Por lo tanto, cuando entra a la sala atrasado, él tiene que luchar un poquito para quebrar ese ambiente que habían producido los estudiantes, ¿ya? Pedir silencio, pedir atención y todo eso. Al contrario, si él llega antes a la sala, él puede producir el ambiente, entonces el estudiante cuando llega, y aquí hay un hecho interesante, no sé si han hecho clases en un liceo, pero pasa esto. El chico va a la sala, ve que el profe no está, algunos dicen, ¿el profe llegó? No, no llegó, y al final toca la campana y tienen que entrar, pero se arma un desorden porque el profe no ha llegado. Entonces cuando el profe llega, ya ese ambiente está hecho. Lo que estoy diciendo es que llegue un poquito antes porque así los chiquillos cuando van entrando se van adaptando al ambiente que ya produjo el profesor. En educación física esto es altamente relevante porque el chico sale al patio o gimnasio a jugar, ¿ya? A pasarlo bien, entre comillas, ¿cierto? Donde el profesor después tiene que crear una clase. Y va a demorar un tiempo en producir ese ambiente. Si yo quiero comportamientos más o menos adecuados a lo que yo quiero enseñar, debería estar antes para yo crear el ambiente y la persona que va llegando, va entrando a ese ambiente y me es más fácil iniciar el proceso pedagógico. El ambiente matrístico, ¿por qué esa palabrita de apellido? Es porque nace de la cultura matrística propuesta por Humberto Maturana y que en resumen tiene que ver con respetar al otro en su diferencia, en el caso de los niños más pequeños, acogerlos, ¿ya? Preguntarles cómo están, qué están haciendo, cómo van las cosas, y ese ambiente agradable puede permitir desarrollar una clase un poco más fluida, más atenta. Ahí está, en el texto Amor y juego, fundamentos olvidados de lo humano, en que se indica que una de las primeras responsabilidades del profesor es generar este ambiente matrístico, acoger y respetar al otro como legítimo otro antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tan simple como preguntar cómo estás, cómo te ha ido, bienvenido a mi clase, vamos a ir avanzando juntos en este proceso. A ver cómo construimos sociedad intercambiando nuestras responsabilidades. Es decir, sugiero no empezar con la materia a la primera, sino que hacer todo un proceso de recepción amorosa, de apertura a lo afectivo. Sabemos que si el ambiente es agradable, va a ser tal vez más fácil incluso querer quedarse ahí. Y en general, los profesores de educación física, algunos, no todos, o la clase de educación física, produce tensión a los estudiantes o las personas que saben que van a evaluar algo físico, algo corporal. Y ese niño ya entra tenso a la clase, de malas ganas, y no sabe cómo decirle al profesor que no quiere hacer eso. Y volvemos un poco arriba al famoso poder, deber y querer. Es muy difícil que un estudiante diga, no quiero hacer esto. Generalmente dice, no puedo hacer esto. Y claro, como le produje un problema para resolver que él no puede resolver, va a decir, no puedo. Pero en realidad, ¿es eso o no quiere? Si la educación está basada en un principio de libertad, debiera haber libertad para que él exprese que no quiere porque no se siente cómodo. Y tal vez no se siente cómodo porque el profesor no produjo un ambiente matrístico. ¿Ya? Aquí cabe recordar que la cultura matrística es la propuesta del profesor Humberto Maturana para diferenciarlo un poco de la cultura patriarcal en la que supuestamente actualmente vivimos y que tiene que ver con las figuras de poder. ¿Ya? En el patriarcado, ¿cierto? Hay una figura masculina, en el matriarcado hay una figura femenina que son las que supuestamente ejercen el poder en determinadas circunstancias o medios o espacios. En cambio, la cultura matrística es una propuesta que no es una propuesta porque en los estudios antropológicos se ha demostrado que existieron culturas en las cuales
estos poderes estaban repartidos, ¿no? O igualmente diferenciados, donde lo femenino y lo masculino se funden en una sola acción. Hoy día hay algo más complejo, porque tenemos el asunto de género. Por lo tanto, no podemos enfatizar una figura de poder determinada. Y si la educación, una vez más, es la búsqueda de este proceso hacia la libertad, debiéramos reconocer esas diferencias, respetarlas, ¿cierto? Y generarlas a través de un ambiente más artístico.